El poder está en vos, tu capacidad, tus ganas, tus sueños. El sector agropecuario necesita profesionales que lideren sus organizaciones con una mirada estratégica. Tener todo, la coyuntura y la estructura, para mejorar tu gestión. Para rentabilizar el negocio fuera de la tranquera, adicional al negocio de producción. Agregar valor a tu producción y rentabilizar más a tu empresa. Animate. Somos Agroeducación y estamos para ayudarte a alcanzar tus metas. www.agroeducacion.com. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, recordarles la programación que tenemos este fin de semana en Canal Rural Noticias en sus ediciones especiales de sábado y domingo. Se los recomiendo muy especialmente. Vale la pena escucharlo. Se trata de Fernando Matos Costa, hasta diciembre pasado, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, el ministro de Luis Lacalle Pou. No solo por el nivel de conocimientos que tiene Fernando, sino también por lo que nos explica de cómo funciona un gobierno en Uruguay. Insisto, vale la pena escucharlo, será este sábado y domingo a las 21 horas por Canal Rural como es habitual. Yo sé que muchos están preocupados por lo que está pasando con la economía en nuestro país. Déjenme hacer una reflexión antes de ver el tema que tenemos para tratar hoy. Si alguien realmente pensaba que un país se puede manejar como una mesa de dinero y eso iba a ser exitoso, acá tenemos las consecuencias. Ojalá me equivoque, hasta ahora lamentablemente no, pero cuando se le da a manejar la economía de un país a 4 señores que toda su vida lo único que hicieron fue trabajar en mesas de dinero, iba a ser difícil. Un país solo va a salir adelante cuando se establezcan los planes que corresponden a fomentar la producción y el trabajo. Pero tenemos funcionarios que desde el Ministerio de Economía, y se los conté hace mucho tiempo, nos dicen que hay que enseñarle a los productores a hacer carry-trade. Así nos va, así nos va. Esperemos que el presidente Milei tome nota y corrija el rumbo a tiempo y nos encontremos con gente que prioriza la producción, que prioriza el trabajo, que prioriza el bienestar de todos los argentinos y no solo de un sector que lamentablemente nos está llevando otra vez a una crisis de esas que se suponía no iban a volver. Y les repito algo que les decía después del resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Alguna vez también tendremos que entender que hay que mirar un poco más allá de nuestras narices y que no todo es blanco y negro, que existe una diversidad de colores posibles. Dicho esto, vamos a hablar de lo que tengo preparado para hoy, que es nada más ni nada menos que repetir algo de lo que muchas veces hablamos, porque días pasados tuvimos una larga charla con amigos respecto al futuro de la producción en la Argentina, a la producción agrícola me refiero, y a las posibilidades potenciales que tiene la Argentina de crecer. Porque como bien me decían ellos, mira Carlos, hace años que el área sembrada en la Argentina está estancada, se reemplaza un cultivo por otro, pero no crece. Y eso es cierto. Pero también es cierto lo que yo les vengo contando hace mucho tiempo y vamos a repasar. Desde hace muchísimos años, las diferentes políticas económicas que tuvo la Argentina y que sigue teniendo, de ninguna manera han, entre comillas, propiciado la producción, en particular la producción agroindustrial. Algunos pequeños intervalos, y yo rescato los primeros 2 años de Mauricio Macri, por ejemplo, pero en general no han sido políticas que buscaban proteger, no digo ni siquiera favorecer, digo no entorpecer el trabajo del campo, cuando en todos los lugares se lo protege, en todo el resto de los países se lo protege, pero ni siquiera estoy pidiendo eso hoy. Después llegará el momento en que hay que pedir también eso porque se darán cuenta que no alcanzan simplemente, como dicen algunos, con sacarle el pie de encima al campo. Pero dicho esto, miren ustedes este gráfico, que es el último que presentó la Fundación FADA, respecto a los impuestos que paga una hectárea por jurisdicción, y en donde el mayor peso se lo lleva el Estado Nacional, con impuestos que no son coparticipables,
Después hay una parte de impuestos que son coparticipables y después están las provincias y los municipios. Este es el dato de junio, cuando todavía estaba vigente la baja temporaria en los derechos de exportación, es decir, que hoy debería ser bastante similar el dato. ¿Mm? Pero cerca del 90% de los impuestos que paga una hectárea de campo son nacionales. Y no ocurre en este último año, viene ocurriendo desde hace mucho. La Fundación FADA lo empieza a reflejar acá desde marzo del 2020. Y nos vamos ahora a otro dato de la Fundación FADA que muestra desde marzo del 2007, en donde ven ustedes la participación del Estado en la renta agrícola precisamente desde marzo del 2007. Y ven, como les decía, que entre comillas los mejores momentos estuvieron durante el comienzo y el final, inclusive del gobierno de Mauricio Macri. Después, durante el gobierno de Alberto Fernández, una parte también es cierto, y durante el propio gobierno de Javier Milei todavía estamos en los niveles que tenía en los momentos más altos Mauricio Macri. Pero ¿qué les quiero mostrar con esto? Lo que les decía al principio. El campo lejos ha estado de ser favorecido con las políticas que han implementado los diferentes gobiernos que han pasado. Es posible, porque algunos ya están gastando a cuenta, que en la campaña 2025-26, todavía falta, tengamos una producción similar a la de esta campaña. Se reemplazará maíz, mejor dicho, soja por maíz. Habrá que ver qué pasa con el trigo. Pero es posible que en esta campaña 25-26 tengamos un resultado un poquito más alto en la producción, tal vez, como consecuencia de ese reemplazo de área. Tal vez lleguemos al mismo nivel que tuvimos en el récord que tiene la Argentina, que es allí por el 2018-2019, el último año de Mauricio Macri. Dicho esto, por supuesto, los años que se nota que son caída de producción tienen que ver con las cuestiones climáticas, fundamentalmente con la seca, que como ustedes saben, yo les contaba días pasados, está contemplado en el presupuesto nacional que la Argentina perdió en los años de seca más de 30.000 millones de dólares desde el 2015-2016 hasta el presente. Pero dicho esto, decía, vamos a ver la estadística por presidente de las hectáreas sembradas, teniendo en cuenta, por supuesto, que el gobierno de Alberto Fernández sufrió la seca que todos sabemos, en realidad sufrieron los productores, y que el gobierno de Javier Milei está tratando de remontar la confianza de los productores, cosa que se le hace cada vez más difícil. Sin embargo, todavía puede terminar, estos son promedios, acuérdense ustedes, con la superficie sembrada más alta. Por supuesto, como les decía antes, hay reemplazo de un cultivo por otro y está el doble cultivo en muchos casos. De todas maneras, estamos hablando de 42.600.000 hectáreas, pero si ustedes observan el gráfico, lo importante es que el área sembrada ha ido creciendo, aún a pesar de las peores políticas que hemos tenido. Y también la producción ha ido creciendo, salvo en el momento de Alberto Fernández, que repito, tuvo el fracaso de la cosecha que tuvieron los productores por cuestiones climáticas, una cosecha que terminó por debajo de los 100 millones de toneladas y que le tira abajo el promedio. Pero la realidad es que si yo elimino esa cosecha, que está dentro de las posibilidades, como una cosecha de Cristina Fernández de Kirchner en su primera etapa, como una cosecha de Mauricio Macri, que también fue afectada por la seca, si no Mauricio Macri hubiese tenido más producción, pero si yo eliminara las cuestiones climáticas, evidentemente durante todo el proceso, desde lo que van los militares allá de la década del 70 hasta ahora, la producción agropecuaria crece. Y esto en realidad es de alguna manera un contrasentido, como les explico siempre. ¿Cómo puede ser que la producción crezca, sea cual sea el gobierno, como consecuencia de las peores políticas que hemos tenido y que estamos teniendo? Y siempre les doy la misma explicación. Que la producción crezca no necesariamente quiere decir que haya más productores. Cada vez hay menos. El proceso de concentración avanza. Y estos años está avanzando a pasos agigantados. Crece la producción, desaparecen productores. Crece la producción mucho menos de lo que podría crecer potencialmente, lo vemos en los países vecinos. Crece la producción, desaparecen los productores. Lo que algún día el sector deberá definir es si realmente quiere seguir participando de este juego en donde crece la producción y desaparecen los productores. A veces yo me pregunto los dirigentes que tenemos a nivel nacional a quienes defienden. Si defienden productores, muchachos, prepárense porque cada vez hay menos. Ahí vemos la placa, que se la mostré muchas veces. Y esto llega hasta el 2018. Los cálculos más optimistas dicen que en el mejor de los casos hoy hay 220.000 productores, es decir, que desaparecieron 30.000 más del 2018 hasta acá.
Son cálculos, son estimaciones, son datos, pero está claro cuando uno mira cultivo por cultivo los propios datos de la Secretaría de Agricultura que cada vez hay menos productores, hay menos propietarios de la tierra que deciden producir y hay muchos más que deciden alquilar y hay muchos más grupos que van concentrando. Por supuesto, como les dije muchas veces al político, a lo mejor no le interesa esto, le interesa el volumen final, pero los productores deberían replantearse. ¿A ustedes también les interesa el volumen final o les interesa que haya productores o cada vez más productores? Piensen que si lo único que les interesa es el volumen final, algún día ese productor que pueden desaparecer son ustedes. Y también esto es válido para toda la cadena, a excepción del comprador final. Y se los explico. Vamos a los ejemplos de un acopiador, una cooperativa o un corredor o nosotros mismos como comentaristas del mercado. ¿Nos interesa que haya muchos productores o nos interesa que haya pocos productores? Si hay pocos productores, cada vez nosotros nos vamos a tener que pelear más por el cliente. Si hay muchos productores, hay para todos. Lo mismo es válido para los corredores, los acopiadores, la cooperativa. La concentración de productores le hace mal al sistema. Solamente, probablemente, y no sé si hasta dónde, el comprador final lo puede beneficiar. Yo diría que tampoco, porque el comprador final necesita también que el mercado esté atomizado de vendedores para negociar de diferentes maneras. Con un productor muy grande le va a costar más negociar al comprador final. Pero de todas maneras, insisto, piensen ustedes como productores, que son la mayoría que nos miran, si realmente vale el número final de producción o la cantidad de productores. Y una cosa es que el productor desaparezca, porque es cierto, a nivel mundial hay una tendencia a la concentración. Pero una cosa que el productor, entre comillas, desaparezca por voluntad propia, y otra cosa muy distinta es como nos pasa a nosotros, que desaparece por el daño que le causan las políticas que se vienen aplicando. Por eso yo les digo que piensen. ¿Ustedes realmente creían que con 4 señores que manejan una mesa de dinero o que manejaron toda su vida una mesa de dinero y que ya tuvieron su paso en su momento por el gobierno nacional con las consecuencias que tuvieron, creían que esto iba a funcionar? Creo que pecaron de ingenuos. Y espero, insisto, que el presidente Milei tome nota y corrija el rumbo. Todavía está a tiempo. Los espero mañana para escuchar a Fernando Matos Costa, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay. Vale la pena. Hasta mañana. Repasamos ahora el cierre de este día viernes. Los valores de agricultores federados argentinos ya lo vemos en pantalla. Empezamos por el grano de soja. En San Martín se pagó 440.000 pesos la tonelada entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal portuaria, 265.000 pesos la tonelada entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín, 281.000 pesos la tonelada entregado en planta de acopio también grado 2. El sorgo en Rosario, 242.000 pesos la tonelada entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario se negoció a 238.000 pesos la tonelada. Esto se entrega directa a puerto en cosecha, también grado 2. Por último, el girasol en la terminal de San Martín se comercializó a 492.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. Última pausa, muy breve. Enseguida volvemos con más información para ustedes aquí en la edición central.